RCR, la red que comunica y une al Perú. Agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el señor Carlos Timaná. Él es politólogo, director del Centro de Gobierno José Luis Bustamante y Rivero de la Universidad Católica San Pablo, y además es docente del Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales de la misma Casa de Estudios. Señor Timaná, qué gusto saludarlo, gracias por atender esta comunicación de RCR, Red de Comunicación Regional. Buen día, muy amable. Muchas gracias, muy contento de poderlos acompañar. A ver, ¿cómo está observando la situación política en el país? Si bien es cierto, ayer el Congreso no alcanzó la votación necesaria, ¿no? Pero estamos en medio de una crisis permanente ya, ¿no? Una crisis sanitaria. En Arequipa, ustedes son testigos cómo se ha vivido la situación del COVID-19, pero también tenemos, ¿no?, en ciernes una crisis económica, ¿no? Hoy los indicadores no son los más optimistas y ahora tenemos una crisis política, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿cómo está usted analizando la situación? ¿Cómo mira el horizonte de nuestro país? Mira, yo considero que el que no haya pasado la vacancia pues es positivo para paliar un poco el tema de la crisis económica, de la crisis sanitaria. De todas maneras considero que es una oportunidad para que el gobierno también efectivamente pues no solo siga trabajando, sino que también pueda dar unos golpes de timón, por decirlo así, en algunos temas que son importantes. O sea, la crisis económica necesita una persona con más experiencia. Podría reforzarse más ese perfil con un ministro, una ministra más experimentada. Pero pues lo que estamos teniendo ahora pues es como una calma que no se sabe cuánto pueda durar hasta que se sepa cómo fue que el gobierno logró desarticular esos 65 votos. No está claro pues si solamente fue un tema de opinión en donde la mayoría de los líderes del país le pidieron al Congreso de que pues no agravara más la crisis que pasamos, poniéndole el capítulo de la crisis política. Pero lo que decía pues el congresista Urresti ayer era que efectivamente pues habían habido pues intercambios, favores, transacciones. Entonces es una situación muy parecida pues a lo que fue después de la primera vacancia que no prosperó de Pedro Pablo Kuczynski y que luego salieron los Mamani videos. Ojalá que pues eso no se repita. Ahora, ¿cuál debería ser de la óptica que usted maneja ya el accionar del presidente en lo que le falta de la gestión gubernamental, ¿no? Porque no es tampoco nada agradable para el país y sobre todo en las situaciones que nos encontramos, un constante fricción, enfrentamiento ejecutivo y legislativo. Si bien es cierto, eso se ha traducido probablemente en una aceptación presidencial, ese estilo le gusta a unos, pero lo que tenemos aquí simplemente es un desorden, ¿no? Tanto por el Ejecutivo como por el lado legislativo. Usted lo acaba de decir, ¿no? Los temas en economía están mal, ¿no? Acaba de ayer precisarlo el propio presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, ¿no? Que en generación de empleo este año vamos a tener cifras que no esperábamos, ciertamente, ¿no? 14 millones de personas que pueden quedar en situación de informalidad, ¿no? Y eso es un número que, naturalmente, si el gobierno no logra justamente interpretarlo en función a la realidad, en definitiva, la situación puede ser un escenario bastante complicado, complejo para el país, ¿no? ¿Cómo mira usted esta situación? Mira, ahí hay que diseñar muy bien las políticas. Reactiva Perú dejó muchos vacíos a la hora de efectivamente que se formuló. O sea, hubo empresas que se aprovecharon de los préstamos y luego se declararon en quiebra y no van a responder por los empréstitos que les hizo el gobierno. Entonces, esto amerita efectivamente pues que haya una mejor formulación de las políticas públicas para paliar la situación, para no lograr pues los efectos que no estamos buscando. También el tema de poder llevar las ayudas necesarias para las pequeñas y medianas empresas, pues ha sido más bien poca la cantidad de las MIPYMES que han recibido pues el apoyo. Entonces
En esa medida, pues necesitamos, o sea, no solamente efectivamente gastarnos los ahorros que tenemos, sino que saber muy bien cómo la deuda que vamos a contraer como país, pues efectivamente puede llegar a rendir los frutos esperados en términos de crecimiento, en términos de empleabilidad. La informalidad es un gran lastre efectivamente para la calidad del empleo pues a nivel nacional. Entonces eso toca que paliarlo, y sobre todo, pues, o sea, si vamos a aumentar informalidad no le podemos quitar los recursos a la ONP, que es uno de los proyectos efectivamente que el Congreso ha estado esgrimiendo supuestamente en ayuda a la población, pero generando pues un problema a mediano y largo plazo. Entonces, pues necesitamos acuerdos, la política se basa en consensos y esperamos pues que sean transparentes y sean propositivos, y poder dejar atrás esa confrontación que efectivamente le ha dado los réditos en popularidad al presidente, que también en ese enfrentamiento los congresistas o el nuevo Congreso también pues ha tratado de copiar la fórmula y pues juntos podamos enfrentar mejor el futuro del país, que lo que se avisora es un gran nubarrón y que hay que estar más juntos que nunca. Ahora, usted ha hecho una precisión que nos parece pertinente, ¿no? El tema de la ONP, pero ahora estamos ya también, el Congreso está discutiendo un proyecto de ley para liberar justamente los fondos de las administradoras de fondos de pensiones, ¿no? Con lo cual, muchos observadores, muchos economistas dicen que esto sería ya el descalabro económico, ¿no? O sea, ya eso sería una situación inmanejable, ¿no? Porque incluso se podría liberar alrededor de 65.000 millones de soles, ¿no? Que es una cifra que en la situación que nos encontramos, en definitiva, ya es una caída libre, ¿no? ¿Cómo observa usted este tema? Mira, lo que pasa es que es muy complicado. El gran tema en economía es cómo hacer para que efectivamente el ahorro se convierta en inversión. Y generalmente lo que está pasando con este efectivo que sale es que se convierte en gasto. Entonces vamos al mall, vamos al centro comercial, vamos a las tiendas, nos compramos el televisor más grande, y entonces esos ahorros que era para sostener pues a las personas en mayor vulnerabilidad cuando ya su edad es avanzada, pues termina convirtiéndose en eso. Lo otro es el tema pues inflacionario que se puede generar en la propiedad raíz, ¿no es cierto? Porque la mayoría de las oportunidades de inversión pues se dan es en el sector de la construcción, entonces esto podría disparar muchísimo el tema pues de la vivienda. Entonces, o sea, los efectos económicos de tener tanto excedente disponible y que no se puedan convertir en inversión sostenible en el tiempo, yo creo que pueden ser muy malos, y la inflación nunca va a ser buena para nadie, especialmente para los más pobres. Ahora, lo que pasa es que es un diálogo de sordos, o sea, porque las AFP quieren ganar todo, ¿no es cierto? Quieren sacar sus rendimientos a costa de que efectivamente incluso le vaya mal al fondo, o sea, porque han habido varios años en donde pues el ciclo pues no ha sido favorable para los ahorradores. Este año, por todo lo que ha pasado con el Congreso, pues efectivamente se está recuperando el valor de los años pasados, pero sí tiene que haber una mejor administración ahí. Ahora, entonces, en este diálogo de sordos viene el Congreso y les pone efectivamente contra la pared, y entonces por eso viene este tema, pero al final no estamos dándonos cuenta de que las AFP son un ahorro para cuando efectivamente las personas ya no pueden generar la misma sostenibilidad en su trabajo, sostenibilidad en los ingresos, aumentan los gastos de atención en salud, y creo que hay que tratar de lograr una fórmula en que efectivamente las AFP puedan administrar, pero también que sean mucho más responsables, y también efectivamente que permitan que las personas pues no pierdan dinero a la hora de ahorrar con ellos. Y ahí tenemos un vacío, ¿no? Porque el propio presidente en múltiples oportunidades lo que ha dicho es que se iba a presentar un proyecto, ¿no? Y por el lado del Congreso dice que nunca han presentado el proyecto, ¿no? Entonces, pero estamos en el Congreso cayendo en tentación populista en cada momento, ¿no? O sea, se ha dejado un vacío que lo aprovecha un sector del Congreso, ¿no? Sí, no, exactamente. Y creo que ahí está el problema de la ibris, de la soberbia. El perfil de los ministros, como la ministra Alba, son personas muy jóvenes que han nacido en Miraflores, en La Molina, que se van a Harvard, estudian, pero que luego llegan a ocupar pues estos puestos importantes, pero están totalmente desconectados del país, totalmente. Y como efectivamente pues traen esos pergaminos,
la gente en el territorio, los líderes en el territorio les dicen, mire, se están equivocando, miren, tienen que tomar, y no los escuchan por esa misma soberbia, que creo que fue lo que le pasó también un poco a Cateriano. Entonces, necesitamos efectivamente pues que en esos puestos de decisión haya personas que sepan cómo es la vida efectivamente en el Perú profundo, que sepan efectivamente cuáles son los problemas, que les duelan esos problemas del país y quieran atenderlos. Bien, don Carlos Timaná, yo le agradezco infinitamente esta comunicación con Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a estar molestándolo de manera permanente para seguir opinando sobre el tránsito, la situación en nuestro país, la situación política, ¿no?, que nos espera. Le agradezco la gentileza, muy amable, gracias. Gracias, hasta luego. RCR, la red que comunica y une al Perú.